un saludo a toda la audiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, este lunes 2 de septiembre de 2019, y el primer tema de nuestro programa estará dedicado al Brexit, a toda la situación que existe en Europa y en particular en Gran Bretaña cuando se acerca ese día cero, ese día prometido para lo que se ha dado en llamar un Brexit duro. Me acompaña para analizar este primer tema Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales a la hora de hablar sobre temas europeos. Tendremos también la habitual sección La Esquina con el colega Reinaldo de Ladrid, y los últimos minutos estarán dedicados al tema Brasil, específicamente a todo lo que ha acontecido en los últimos días, en las últimas semanas con respecto al caso de Lula. Estos son nuestros temas. Mi primera panelista en la noche de hoy, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar con nuestro primer tema en la noche de hoy, vamos con la habitual sección La Noticia del Día. Es en nuestro país, no podía ser otra. Hoy, 2 de septiembre, ha ocurrido una de las grandes fiestas que año tras año ocurre en nuestro país, el inicio del curso escolar. Veamos cómo lo reflejaron algunos medios de prensa de nuestro país. Desde cada punto de la geografía cubana, estudiantes, profesores y la familia en general celebraron este lunes el comienzo de un nuevo periodo lectivo. La capital fue la sede del acto nacional por el inicio del curso que tuvo lugar en la secundaria básica José María Heredia del municipio 10 de octubre, uno de los centros afectados por el tornado el pasado mes de enero. Como parte de la celebración fue develada en los exteriores de esta secundaria una placa en homenaje a los 500 años de la fundación de La Habana. Comienza en la isla un nuevo periodo lectivo con el compromiso de los docentes de continuar elevando la calidad de la educación. Hagamos de este nuevo curso escolar un curso superior, donde aprendamos los unos de los otros, con el fin de lograr las metas propuestas para alcanzar resultados superiores. Como parte del acto fue entregada la bandera Proeza Laboral a un grupo de empresas que contribuyeron a garantizar los aseguramientos necesarios para el inicio del curso escolar. Se reconoció a organismos con una destacada labor en este sentido y se entregó el sello aniversario 80 de la Central de Trabajadores de Cuba a 2 costureras con una importante participación en la confección de los uniformes escolares. Más de 10.700 instituciones educativas abrieron sus puertas hoy en la isla para recibir a estudiantes y profesores. Un día de fiesta para la educación cubana que inicia un nuevo curso con la sonrisa de aquellos que desde cada aula comienzan o continúan su formación. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y si vamos a hablar de cifras, no pueden faltar. Más de 1.700.000 escolares de las diferentes enseñanzas han comenzado este lunes este nuevo curso escolar, y 250.000 de estudiantes en el nivel universitario. Sin duda es una muestra de la importancia que tiene este momento para todas las familias en este país. Vamos ya al primer tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. El Reino Unido vuelve a levantarse contra la suspensión temporal del Parlamento. Centenares de personas se reunieron este sábado a las puertas del número 10 de Downing Street para protestar por la medida con la que el primer ministro, Boris Johnson, pretende dejar sin tiempo a los diputados e impedir que tramiten iniciativas para bloquear un posible Brexit sin acuerdo. A las protestas de Londres se sumaron manifestaciones en Birmingham, Manchester, Liverpool o Glasgow. El país se revuelve ante una medida que, pese a ser legal, muchos consideran antidemocrática por el momento crítico en el que se produce. La Cámara de los Comunes permanecerá cerrada del 10 de septiembre al 14 de octubre. Johnson aseguró que los diputados tendrán tiempo para debatir todos los problemas, antes y después del cierre, pero no hay duda de que se trata de un parón de la actividad parlamentaria en uno de los momentos políticos más críticos del país. Si esta protesta y otras 80 en todo el país se escuchan en los pasillos del Parlamento, es otra cuestión.
El Parlamento regresa el martes y es entonces cuando se debatirá sobre lo poco que se puede hacer para detener a Boris Johnson en su vía hacia un Brexit por las bravas antes de la fecha límite de salida en Halloween, el 31 de octubre. El hecho de que los diputados tengan éxito o no, presionando en los tribunales o aprobando una legislación que pueda evitar un no acuerdo, o incluso presentando una moción de confianza contra Boris Johnson, está por verse, porque en este momento muchas de las cartas están en la baraja del primer ministro. Johnson tiene todo el poder ahora mismo. El cierre del Parlamento ha sido un golpe maestro y muchos de los opositores están muy preocupados de no poder hacer nada antes de la fecha límite del 31 de octubre. Bueno, vamos por parte, Elsa. Se decía, se adelantaba de alguna manera, mañana exactamente todo este drama que está viviendo, este drama político que está viviendo Gran Bretaña, bueno, pues tendrá un momento importante. ¿Cuáles son los escenarios que se esperan para este martes? Bueno, no hay mucho margen de maniobra realmente para todos aquellos que quieren parar el golpe de Estado, como muchos han llamado. Se podía ver en los carteles que fueron exhibidos en este reportaje que acabamos de ver. Así le llaman a la medida que adoptó Boris Johnson, primer ministro actual del Reino Unido, consistente en paralizar las actividades del Parlamento. Ese es un mecanismo que se ha empleado con anterioridad, pero nadie está de acuerdo con él, sobre todo en un momento como este, catalogado por muchos especialistas como el momento más crítico vivido por el Reino Unido desde el término de la Segunda Guerra Mundial. De tal envergadura es lo que está ocurriendo. Ahora, se ha seguido un trámite que es el siguiente. Él le presentó a la reina, eso es una aprobación formal, porque en realidad la reina teóricamente no toma partido por ningún grupo político, ni interfiere en las determinadas, en las políticas que se puedan realizar por parte de esos partidos y sobre todo el que esté en el gobierno. Entonces, mañana, ¿qué puede pasar? En primer término, tratar de acelerar los 3 procesos judiciales que se están siguiendo con respecto a esto que acabamos de decir. Es decir, o se presenta una moción de censura contra el mandato de Boris Johnson, que en definitiva no fue elegido en urnas, sino en una reunión interna de su partido. ¿Por qué? Porque Theresa May no concluyó su mandato. Y pasó lo mismo que cuando Theresa May ocupó el cargo. Es decir, al no terminar un partido determinado, no terminar el periplo que le correspondía, internamente pueden hacer esto. Es así que asume el poder Boris Johnson. Pero eso es una de las cosas que en la calle causa mucho malestar, en la calle y para el resto de las formaciones políticas también. Porque, bueno, una persona que además porta consigo, con su actitud, porta escándalos, sí, bravuconadas. Sobre eso quería preguntarle también, porque, a ver, ¿quién es Boris Johnson? Es decir, de alguna manera creo que hay que caer sobre esta figura para entender un poco cómo llega al cargo de primer ministro y todas estas promesas que trae, ¿no? Con el llamado Brexit duro, esa bravuconería de alguna manera, ¿no? Bueno, Boris Johnson comienza su vida laboral activa como periodista. Ya desde ese entonces, él provocó distintos problemas. Primero, porque escribía lo que le parecía, no siempre con exactitud, incluso a veces involucró a figuras históricas con personajes y, como es lógico, hubo respuestas. Él tuvo que admitir públicamente que lo había hecho mal, que no era correcto lo que había hecho, pero no, siguió su carrera y eso... Problemas de ese tipo, por ejemplo, de haber mentido tranquilamente en la prensa británica, no le impidió ser elegido como parlamentario, ni como alcalde de Londres. Ese es otro antecedente. Cuando él está como alcalde de Londres, en 2012, estaba David Cameron de primer ministro, y es el momento en que se realizan una serie de medidas restrictivas de austeridad en el país.
se elimina, se rebaja al máximo el sistema de asistencia social. Y una de las cosas que se implanta es una tasa para el ingreso, para los gastos que cada alumno universitario debía emplear por año. Se triplicó la tasa esa, de manera tal que una persona de clase baja no podía acceder a la universidad. Entonces se vieron precisamente en la propia Londres, también en otras ciudades, ¿no? Pero en la propia Londres, bajo el mandato, repito, de Boris Johnson, se vieron enormes, gigantescas protestas estudiantiles debido a esta medida. Y de paso también ocurrió, por ejemplo, otro fenómeno en uno de los barrios periféricos donde están concentrados personas de muchos orígenes y la clase más baja anglosajona también. Entonces hubo una explosión, mataron a uno, eso ha pasado también en otros lugares, pero teóricamente, al menos en el Reino Unido, está la famosa flema británica, es decir, una manera de asumir las cosas más pausada, etcétera. Parece que no tiene que ver mucho con el primer ministro. No, por supuesto, él es la antítesis de la imagen esa del británico correcto, bien vestido, de maneras elegantes, etcétera. Es todo lo contrario. Y se parece más a Trump. Ahora, ¿cómo un hombre así? Sí, de hecho, más adelante le quiero preguntar sobre eso, pero ¿cómo un hombre así puede llegar a liderar a los conservadores, que sí son más parecidos, tienen estas características, vamos a decir, de las cuales usted habla, que incluso, porque ahora estamos hablando de otro escándalo también, y es la amenaza que le ha hecho a algunos de los partidarios, de los miembros de su propio partido, de expulsarlo? O sea, puede hacerlo. ¿Cómo un hombre así puede dirigir o estar a la cabeza de un partido considerado, bueno, un partido conservador, ¿no?, que tiene toda una tradición, una práctica política? Bueno, esos son, vamos, para decirlo de manera eufemística, los misterios de la política. El asunto es que el individuo está en esta situación. Fíjate cuál es su trayectoria. Empieza como periodista, a pesar de todos estos escándalos que provocó, llega a ser alcalde de Londres, hubo problemas de carácter social agudos mientras él fue alcalde de Londres, después es elegido diputado al Parlamento y en la etapa de Theresa May ocupa el cargo de canciller del país. Canciller de un país, de cualquier país que sea del tercer mundo o del primero, es una persona que tiene que proceder de determinar, es con la diplomacia. Él es la antítesis también de la diplomacia. Al final terminó renunciando a ese cargo, porque se sentía sujeto, ¿no?, por Theresa May, pero además porque entrar en desacuerdo con ella con respecto a este tema que se va teóricamente a ventilar mañana, con el acuerdo que ella había suscrito ya con la Unión Europea. ¿Y tiene capacidad de hacer lo que prometió con respecto a Sí, puede hacerlo. Eso es una fanfarronada en primer término. Y es también un exceso, porque él está, tanto al suspender la actividad del Parlamento, como al decir a una veintena de conservadores que no están de acuerdo con el Brexit duro, están de acuerdo con el Brexit, pero no con el Brexit a la fuerza, y que los va a castigar, que los va a expulsar del partido, ya está excediéndose, está pasando determinados límites que tanto la lógica como las buenas maneras te indican que deben ocurrir. Se cuenta también, se reflejaba en la prensa ahora con esta noticia de que él también se opuso a Theresa May, a la jefa de su partido. Sí, por eso renunció al cargo. Está pidiendo que no hagan con él lo que él hizo, ¿no? Exactamente, sí, pero este tipo de personaje, por término general, actúa de esta manera. Ahora, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Está usando la demagogia propia de los populismos, los populismos en el mal sentido de la expresión. Está ofreciendo 1.000 millones de libras esterlinas para atenciones sociales. O sea, una cosa que hasta aquí no había formado parte de la plataforma programática conservadora desde hace 20 años, ahora él retoma. Es como si estuviera tratando de comprar a la gente. Estoy hablando de la ciudadanía. Con respecto a los partidos, lo que hace es amenazar, incluyendo, como tú planteabas, a gente de su propio partido. Bueno, pero vamos a ver cómo se las ha arreglado el actual primer ministro Johnson
con respecto a la Unión Europea. Es decir, las autoridades europeas cuando han tenido que enfrentarse a estas autoridades para explicar o para intentar negociar algo que no tiene mucha disposición de negociar. Veamos. El G7 se convierte en escaparate para buscar culpables a un posible Brexit sin acuerdo. Buenas formas al respecto entre los líderes en Biarritz, pero el problema sigue estando igual, de candente. Hasta ahora en este G7 creo que sería justo decir, Donald, que tú y yo hemos cerrado la mayoría de esas conversaciones con un acuerdo en muchos de los temas que se están planteando. Una demostración de la cercanía del Reino Unido a nuestros amigos europeos que persistirá más allá del 31 de octubre, pase lo que pase. A pesar de que en el cara a cara el presidente del Consejo Europeo se mostraba de acuerdo con las palabras de Johnson, en Twitter ha expresado su habitual contundencia al respecto. Donald Tusk ha asegurado que no cooperará con el Reino Unido en caso de que se produzca una salida abrupta del club comunitario. Además, sostiene que el primer ministro británico no querría ser recordado como el señor del no acuerdo. Creo que va a ser incierto, pero lo importante es estar preparados para una salida sin acuerdo. Johnson subrayó que tanto él como Donald Trump se habían mostrado entusiasmados con un acuerdo comercial posterior al Brexit, pero advirtió de que Estados Unidos sería un negociador duro, por lo que no precipitará las conversaciones. Bueno, uno ve ahí muchas sonrisas, muchas bromas, pero a la hora de leer las declaraciones son otra historia, ¿no? Mucho más fuerte. Ahora, esto tiene por supuesto la contraparte, Elsa, es la propia Unión Europea, cómo ha asumido sobre todo estas promesas de Johnson, el hecho de que Johnson haya llegado a ocupar el cargo de primer ministro con esta promesa de Brexit duro. ¿Cómo valora usted la reacción, sobre todo en los últimos días, las últimas semanas? A mí me parece que la jefatura, sobre todo de la Unión Europea, está a la expectativa. A ver qué es lo que ocurre, a ver qué ocurre a partir de mañana cuando se reúna la Cámara de los Comunes. Porque en realidad es una estocada tan burda la hecha con este cierre, con este cierre del Parlamento, que ellos están un poco que se han quedado así, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Y pienso que no quieran tampoco intervenir. De otro lado, Johnson, en cuanto asumió el mandato, fue a Berlín a hablar con Angela Merkel sobre este tema. Ella propuso darle un mes de tiempo para que buscara algún tipo de arreglo que no fuera, por supuesto, el Brexit duro. Después, en la cumbre del G7, también habló con Emmanuel Macron, el presidente francés. Y Macron estuvo de acuerdo con esa idea de la Merkel, ¿no?, de concederle un tiempo. Pero Merkel sí fue más específico y planteó siempre que no se afecte, lo que se le ocurre a Johnson, siempre que no afecte la frontera en Irlanda, entre Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte y el mercado común. Esas son líneas inviolables que la Unión Europea ha mantenido, que eso no se puede cambiar, eso no se puede. Sin embargo, si no se logra frenar la tendencia esta de Boris Johnson, lo que va a ocurrir es ese Brexit duro. ¿En qué consiste? Bueno, que sencillamente no hay ningún tipo de acuerdo, por lo tanto, todo se rompe sin composición posible. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, más de la mitad de todo lo que importa el Reino Unido lo recibe de los 27 países miembros de la Unión Europea. Y más del 44% de todo lo que produce el Reino Unido va a parar a países de la Unión Europea. Ahí por fuerza tiene que haber un descalabro. Claro. Ya la Unión Europea, como es lógico, en todo este tiempo ha estado asumiendo, país por cada país, ¿no?, ha estado asumiendo algunas cautelas, pero de todas maneras habrá afectación. Como habrá afectación en el Reino Unido de tal forma que los especialistas en economía y en finanzas plantean de que un Brexit duro llevaría a una baja del Producto Interno Bruto británico de entre casi el 2 y el 9%. Y uno se pregunta entonces en qué se sostienen los defensores del Brexit.
Incluso el Brexit duro. No, bueno, aquí hay que ver, aquí hay más de una mano, no es solamente Boris Johnson. Boris Johnson está asistido, su asesor principal es Dominic Cummings, una persona que la prensa británica misma plantea que es una especie de Fouché, ¿no? Una eminencia gris detrás de esto. Fue el individuo que dirigió en la campaña para el Brexit originalmente, o sea, estando David Cameron en el 16, quien dirigió esa campaña, el creador de la idea de cuánto daba semanalmente, con más de 500 millones de dólares que daba la Londres a la Unión Europea, y que eso se quedaría el país. Eso es falso, es absolutamente falso. Y uno de los que repitió, que asumió esa idea y la repitió hasta pintarla en los ómnibus donde él hacía campaña, fue Boris Johnson. Ya por ahí nos estamos viendo que una estrategia que sirvió en el pasado para que ocurriera que el referéndum por un margen pequeño, pero margen en definitiva, estuviera a favor del Brexit. Bueno, ahí detrás está este señor Cummings y sus ardides. Está también el Cambridge Analytica, una empresa norteamericano-británica o británico-norteamericana que se encarga de falsear, de estimular, de influir sobre las votaciones. Eso está probado, absolutamente probado. Eso no es una teoría conspirativa, nada por eso, está probado. Bueno, pues este individuo forma parte de este engranaje. Si en este momento se hiciera otro referéndum, lo más probable es que la mayor parte de las personas votarían en contra. Bueno, ahora, mañana ¿qué va a pasar? Eso es lo que se ha evitado también, la posibilidad de un segundo referéndum que muchos sectores han pedido, incluso personas que votaron a favor del Brexit, hoy piden volver a votar porque se han sentido engañados. Es que además, mira, se habla mucho de democracia, pero se practica poco. Por ejemplo, si esa acción de eliminar las funciones del Parlamento a los efectos de hacer lo que le da, lo que le parezca a la directiva del país, actual del país, con respecto a este tema, que ese es el gran tema, ¿no? De la misma manera, no hacer un segundo referéndum tampoco es, porque un referéndum es una práctica democrática histórica, ¿no? Bueno, pues estamos viendo, ¿no?, cómo se habla mucho y se plantea y replantea el término democracia hasta desnaturalizar sus contenidos, pero en la realidad, en la práctica, cuando hace falta, no se asume. Y esta relación cercana o aparentemente cercana que se puede ver en los medios, veíamos unas imágenes ahí en el último reportaje que vimos entre Boris Johnson y Donald Trump, incluso esa posibilidad de un acuerdo comercial entre Gran Bretaña ya fuera de la Unión Europea y Estados Unidos, porque yo recuerdo que en la época de Obama era partidario de que Gran Bretaña no se separara de la Unión Europea, o sea, tenía una proyección más europeísta, ¿no? Pero parece que Trump es todo lo contrario. Eso podría cuajar, eso puede sustituir en alguna medida esas relaciones comerciales de Gran Bretaña con el resto de Europa. Yo creo que en primer término es imposible que un solo país, aunque sea el país más poderoso del mundo, va a sustituir lo que 27 naciones, que están además dentro del espacio geográfico del país del cual estamos hablando. No es lo mismo, es que, bueno, te voy a poner un ejemplo, Estados Unidos, o sea, Trump concretamente, le ha planteado a Alemania una guerra porque no quiere que continúe el convenio con los rusos para el gasoducto que le va a suministrar ese producto, ese energético, de una manera más barata. Quiere que se lo compren a Estados Unidos, que está más lejos, más inseguro, etcétera. Algo por el estilo pasa con esta situación. Trump le ha ofrecido a Boris Johnson un hermoso, bueno, tú sabes los calificativos estos que usa Trump, que son ditirámbicos, ¿no? Que va a ser tremendo, bárbaro. Incluso el mejor del mundo. El mejor del mundo y demás. Pero eso hay que ver, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la que se hace. Y otra cosa es la que es posible realizar. Entonces, eso está, te repito, por verse. No obstante, se quedarían muchos cabos sueltos. Y el peligro más grande que existe
es que se vuelvan a restablecer los controles físicos entre las dos Irlandas. Y entonces Irlanda del Norte regrese a la etapa sangrienta que durante tantos años vivieron. Pero además eso tocaría también los nexos de Irlanda, de la República de Irlanda, con la Unión Europea. Ayer estaba leyendo yo, quizás hace par de días, cómo muchos países europeos están ahora tratando de captar, luchando entre ellos por captar esas cientos de empresas que están abandonando Gran Bretaña. Ya en vista de este Brexit. Claro. Si nosotros unimos esta situación con todo lo que usted ha dicho, bueno, hay una conclusión obvia, ¿no? Y es que son demasiados elementos en contra para apoyar quizás un Brexit, claro. No, aunque sigue siendo decisión de los británicos. Bueno, pero no solamente se irían capitales, empresas, se van también, o sea, también se va a separar Escocia, claro. Es probable que Gales. Sí. Y el problema hay que ver qué pasa con el destino de esa gran nación. Bueno, vamos a ver mañana qué se puede. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, y vamos ya al segundo momento de nuestra mesa redonda. Nos espera en su esquina Reinaldo Tabarrí. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hoy les traigo una esquina de puro verano. Fíjense el nombre. ¿Se podrán eliminar alguna vez los mosquitos? Sí, de eso vamos a estar hablando en la esquina de hoy. Comienzo con información que salió hace un tiempo y tuvo bastante repercusión en los medios relacionado con este tema. Vamos a empezar a compartirla con ustedes. Ahí está. Biólogos han desarrollado una manera de manipular la genética de los mosquitos que obliga a poblaciones enteras del insecto a autodestruirse. Un equipo dirigido por Andrea Crisanti, biólogo del Imperial College de Londres, modificó un gen que altera el desarrollo sexual del mosco. Continuamos. Las hembras se vuelven infértiles y los machos a la vez pueden propagar el gen debilitante a la progenie. Crisanti descubrió que las poblaciones de laboratorio de los mosquitos pueden ser llevadas a la extinción en 11 generaciones, resultados que publicó junto con sus colegas en la revista Nature. Continuamos. Con la técnica se equipa a los mosquitos con un impulso genético. Eso es una especie de mecanismo que obliga a que el gen elegido se herede a toda la descendencia de un organismo. La reproducción sexual normalmente pasaría el gen solo a la mitad de la progenie. Por lo tanto, los genes derivados de un impulso genético pueden propagarse de manera muy rápida en una población, lo que hace que la técnica sea tanto poderosa como potencialmente peligrosa. Aún no se ha liberado ningún impulso genético fuera de un laboratorio. Continuamos. Liberar un impulso genético fuera del laboratorio es arriesgado. Una vez suelto, no puede deshabilitarse con facilidad si algo no le va bien o no ocurre bien. En el 2016, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos solicitó que se realicen pruebas extensas y consultas públicas antes de liberar cualquier impulso genético. Alcanzar esta meta quizás requiere un acuerdo continental, están pensando quizás en África, creo yo, ya que una vez que se haya liberado un impulso genético, probablemente no podrá confinarse a un solo país y los biólogos quieren evitar consecuencias involuntarias. Sería desastroso que un gen doble sexo modificado con el mecanismo de impulso genético de alguna manera se transmitiera de los moscos a otras especies de insectos como las abejas. Aunque Crisanti aseguró que eso no es posible,
pues cada especie de insecto tiene su propia versión, tanto del gen doble sexo como de la región vital de ese gen. De tal manera que un impulso genético dirigido a una especie no funcionaría en otra. Por esa misma razón, la técnica podría dirigirse a una amplia gama de insectos nocivos, atacando a cada uno de ellos de manera individual. Regresamos al estudio. Esto, como ustedes ven, es el tipo de cosa que se dice, se repite, se publica, yo leo, pero yo mismo no entiendo ni la mitad. Por eso es que acudimos a un especialista. Y tengo a mi lado el doctor René Gatto del IPK, Instituto de Medicina Tropical. ¿Es así? Sí. Pedro Curí. Bueno, bienvenido aquí, muchas gracias a por... usted. El doctor Jorge Pérez, nuestro gran amigo, nos dijo que usted es uno de los que más sabe de esto en todo el Caribe. Así que tenemos muy poco tiempo y lo reto a que entremos en materia. Conocí este estudio. ¿Usted cree que algún día se podrá eliminar genéticamente los mosquitos sin afectar otras plagas? ¿Y cómo es eso en Cuba? Sí, yo pienso que, existen varios grupos en el mundo trabajando en estas tecnologías que se denominan control genético de insectos. No solo es posible, sino que es necesario desarrollar estas tecnologías por cuanto los métodos tradicionales están mostrando cada vez más fallos en el control, por lo menos en el control de manera sostenible del vector. Se pueden obtener pequeños éxitos, pero es muy difícil mantener esto en el tiempo y sobre todo con un costo económico que sea asumible por los países. De manera que se han establecido una serie, o se están desarrollando una serie de tecnologías de este tipo de control genético, dentro de las cuales está esta, del grupo de Crisanti, pero hay otros grupos en el mundo haciendo otros tipos de tecnologías que pueden funcionar y de hecho tienen todas las posibilidades de ser exitosas en el futuro por cuanto van dirigidas a uno de los mecanismos que hacen posible que los insectos se perpetúen de manera, que se hagan perpetuos en el aire. Esto que yo no entendí mucho bien de cómo se hace, pero evidentemente que manipulando genéticamente se hacen infértiles y no se reproducen más los mosquitos en 11 generaciones, ¿no? Exacto. Eso está comprobado que se puede hacer. Eso está comprobado. Y existen diferentes mecanismos por los cuales se puede hacer eso mismo y obtener diferentes resultados. Ahora bien, en Cuba, ¿se ha estudiado esto? ¿Existe alguna posibilidad de utilizar la ciencia, en este caso la genética, en función de lograr este objetivo? Y el peligro famoso que dicen ahí, que se pueda propagar y eliminar otra especie como las abejas, que sí son necesarias. Yo concuerdo con el doctor Crisanti en que esto es bastante difícil de que se pueda llevar a otra especie, es decir, que se pueda trasladar estos genes que ellos insertaron a otra especie. Nosotros en el Instituto de Medicina Tropical, en coordinación con el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear del CISMA, estamos llevando a cabo un proyecto de evaluación de una tecnología que es parecida a esta para el control de Aedes aegypti, que esto es un proyecto que se va a hacer o que ya se está realizando en el municipio de La Lisa, aquí en la ciudad de La Habana. Es una técnica, una tecnología afín, que es la técnica de insecto estéril, que ha mostrado muchos éxitos en el control, incluso en la erradicación de plagas agrícolas en continentes completos. Estamos hablando, por ejemplo, el ejemplo clásico que se plantea es la erradicación del gusano barrenador del ganado de todo Estados Unidos y Centroamérica completo en un periodo de alrededor de 8 años. Esto con otra técnica de control es prácticamente imposible. Estamos hablando de una región geográfica muy grande y de un tiempo muy corto. Y es posible, o sea, tecnológicamente ya esto es posible. Ahora, yo decía que se piensa en África, porque esto se está pensando empezar con el paludismo, el tema del paludismo en África. Y tendría que haber un acuerdo de todo el continente porque no se puede limitar, ¿no? ¿Es así? Sí. Cada vez que se haga. Si se hace en Cuba, ¿se puede hacer solo en Cuba o también hay que ponerse de acuerdo con otros países del área? Bueno, el proyecto que nosotros estamos desarrollando es un esfuerzo conjunto de la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica con más de 50 países de todo el mundo, de los 5 continentes. En ese proyecto está participando por la parte de América Latina, Cuba, México, Brasil y se está incorporando ahora Argentina, que son los países que están en el primer escalón, como ellos llaman, de desarrollo de esta tecnología. Evidentemente Cuba es una isla y eso permite una contención que pudiera hacerse acá y no afectar a otros países, puesto que Aedes aegypti es un mosquito que se mueve realmente muy poco y mucho menos de un país a otro es bastante difícil. Pero ciertamente, por ejemplo, en el caso de África, que se puede hacer algo con malaria, con anófeles, que son los que transmiten la malaria, sería bastante difícil obtener alguna contención, sobre todo con esta tecnología que están manejando con insectos transgénicos, que son tecnologías, a diferencia de la nuestra, son tecnologías que van encaminadas a reemplazar la población. O sea, no se trata solo de eliminarla, sino de irla reemplazando por una población que sea menos dañina. En nuestro caso,
la manipulación genética o el daño que se produce al insecto en su genoma no se produce por ingeniería genética, sino lo inducimos con radiaciones ionizantes. El mosquito se expone a las radiaciones y se inducen mutaciones letales dominantes, de manera que esos mosquitos no pueden tener progenie. El mosquito macho que se libera cuando copula con una hembra salvaje, esa hembra no puede tener progenie y la población, por supuesto, está destinada a erradicarse en un periodo relativamente breve. ¿A ustedes no les preocupa? Yo conozco mucha gente que está en la bioética, yo he hecho muchos programas sobre eso. ¿No les preocupa que alguien le diga, usted está dándole una radiación a un mosquito? Usted no sabe qué consecuencia puede tener si ese mosquito con esa radiación pica a un humano y ya a lo mejor no es el dengue, pero es que es una radiación nueva que puede provocar algo que no está estudiado. ¿No les preocupa eso? No, porque la radiación ionizante que nosotros utilizamos, que es gamma y radiación, es la misma, por ejemplo, que se utiliza en los pacientes que tienen determinadas dolencias como cáncer, por ejemplo. Es exactamente la misma radiación. Es una radiación que tiene un alto poder penetrante, pero que no se conserva en la materia que se irradió. De manera que el mosquito que uno irradia, ese mosquito no queda radioactivo, no le queda ningún tipo de traza de esa radiación. No cree que haya peligro. No existe peligro. Y ahora una última pregunta. ¿Ustedes están haciendo este experimento en la lisa? En la lisa. Pero no se ha ¿cómo usted controla que sea en la lisa y que no se extienda a Marianao o a playa? Bueno, el mosquito Aedes aegypti tiene un radio de vuelo bastante limitado, alrededor de 400 metros máximo. Hay algunos estudios ahora que dicen que un poquito más, pero nunca pasaría de ahí. No les preocupa eso. Y su vida es limitada. Como nosotros liberamos solo machos, solo mosquitos machos, eso implica que ese mosquito cuando llega a su fin de la vida, que puede ser una semana, 15 días, ya, hasta ahí llegó y ahí se contiene el efecto. No nos preocupa. Bueno, por supuesto se ha hecho un análisis de riesgo fuerte de esto, pero... el riesgo aquí es el tiempo, que se nos acabó. Okay. Da para más. Yo le quiero agradecer a usted, al doctor Jorge Pérez, que nos ayudó a encontrarlo usted, y me confirma que es una autoridad en este tema, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y usted cree que algún día se acabe entonces la fumigación? Yo estoy convencido que sí. ¿Se va a acabar un día la fumigación? Sí. Mosquito, la puerta, arriba. Seguro, seguro. Aquí el que hace el trabajo es el propio mosquito. Quitamos los operarios y dejamos al mosquito caer solo el trabajo. Bueno, le reitero las gracias. Muchísimas gracias, doctor. Termino la esquina y regreso a la mesa. Bueno, muchas gracias a Talavería, su invitado, por este tema. Vamos al tercer y último momento de nuestra mesa redonda. Marina Menéndez Quintero nos acompaña, periodista de Juventud Rebelde, analista de temas internacionales, panelista habitual también. Y bueno, vamos a estar hablando, Marina, sobre todo el caso Lula, todas las complicaciones, las últimas noticias y por supuesto las manipulaciones también con respecto a Lula. Vamos a ver primero este reportaje, alguna información reciente sobre este caso y estamos en unos minutos de regreso. Hasta ahora, Lula da Silva fue declarado inocente en 2 acusaciones y condenado por 2 casos principales, que son los siguientes. Caso del triplés. El expresidente es acusado de ser dueño de un triplés en Guarujá, Sao Paulo, a pesar de no haber ningún documento que lo compruebe. Caso de la finca de Atibaia. Obra en remodelación de una finca en la ciudad de Atibaia, valorada en $300.000. En 2009 y 2014, por supuestamente haber favorecido a constructoras OAS, Shine y Odebrecht. Sin embargo, no hay pruebas que comprueben que la propiedad está a nombre de Lula, sino en nombre del empresario Jaco Vitar, quien es amigo del expresidente. Tampoco existen evidencias que comprueben acciones de Lula que favorecieron a las empresas en 2009 y en 2014, cuando el líder petista ya no ejercía funciones públicas. Fue condenado por 12 años y 11 meses por supuesto lavado de dinero y corrupción, multa de $115.000 por el caso Atibaia y el bloqueo de $4 millones en bienes del expresidente por el caso Triplex, y la prohibición de ejercer un cargo público por 25 años y 10 meses. Bueno, era de alguna manera un resumen, Marina, ¿no? Que nos sirve de base. Muy útil, muy gráfico, exacto, por cierto. Y que nos sirve de base para analizar este tema, que como todo tema judicial, o sea, sumamente político, pero judicial, es complicado. Ahora, las últimas informaciones tienen que ver con decisiones del Tribunal Supremo, específicamente. ¿Cuáles son? ¿Qué impacto tienen? ¿Son contradictorias?
Bueno, a ver, en sí mismas no considero que lo son. De hecho, estamos hablando de la declaración de uno de los jueces del Tribunal Supremo, Detsu Fachin, quien el jueves consideró improcedente, es decir, se negó a la aceptación del segundo habeas corpus o de un nuevo habeas corpus, no puedo decir que sea el segundo, que presenta la defensa de Lula, donde se tomaban en cuenta las escandalosas revelaciones hechas por el sitio web de Intercept, donde se dan a conocer, se están dando todavía a conocer fragmentos cada vez más hasta que la revelación esté completa de conversaciones de los jueces que participaron en lavajato, comandados por Sergio Moro, donde se ha comprobado ya, primero, que se trata de una componenda política. Segundo, tan importante como lo primero, más aún que no existen pruebas contra Lula. Y en esta última revelación, pues otra... Hubo nuevas ahora, revelaciones de mensajes en Telegram, una red social. Terribles, donde se da cuenta además de, yo diría que de la baja catadura, los bajos valores humanos de muchos de estos fiscales que estuvieron incluso bromeando, gastando bromas de humor negro en relación con la enfermedad y la muerte de la esposa de Lula, de Marisa, e incluso con la solicitud de Lula para participar en los velorios, en los actos luctuosos del fallecimiento de su hermano y después de su pequeño nieto de 7 años que falleció también en los últimos meses. Es decir, Oliver, que en todo este entramado ha sido negado, es decir, se ha negado, Fachin ha dicho que no se van a incorporar estas pruebas, que de hecho los abogados de la defensa sí incorporaron en los expedientes mediante este pedido de habeas corpus, aunque es importante que Fachin dice, desde luego, él dice textualmente, esto es una opinión, un juicio del preliminar que no exime otras interpretaciones u otras decisiones hasta que se llegue al juicio final de este habeas corpus. Quiere decir que este habeas corpus no ha sido resuelto. Además, él se basa en el pronunciamiento que hizo la Corte ya en junio, cuando desestimó el pedido de habeas corpus, que el habeas corpus no es otra cosa que volver a examinar el caso y desde luego que se le otorgue la libertad a Lula. Ahora, ¿y qué caminos tiene planteado la defensa? Porque hay muchas declaraciones que a veces te crean una especie de entusiasmo, ¿no? Y quisiera saber si en algún momento, si en algún sentido son justificados, porque está Haddad, por ejemplo, el ex candidato que dijo ayer en este septiembre Lula debía salir. Fernando Haddad, el ex candidato presidencial por el PT y es ministro de Educación. Yo creo que Haddad pueden estar ocurriendo cosas de luego que no conocemos, y como tú decías, además toda la maquinaria, la urdimbre legal es cuantiosa y es difícil de entender, más que nosotros no somos juristas, aparte de todo el problema político. Pero yo entiendo que Haddad se refería a una expectativa, a lo que debiera ser, a lo que se podría esperar, aunque, te repito, las pruebas son muy fuertes. Sin embargo, tú me estabas preguntando anteriormente si hay contradicciones. El material nos mostró dos cargos o algunos cargos retirados a Lula. Yo creo que es importante para que quienes nos siguen comprendan de que se retiraron en ese momento dos cargos de los muchos que se han presentado contra Lula y que figuran en la apertura de 8 causas judiciales, 2 de las cuales son estos apartamentos, el de Guarujá, que es además la causa por la cual está condenado, más este otro apartamento en Atibaya, que también se le adjudican a Lula manejos socios en torno a él, pero además hay otras 6 causas judiciales abiertas que contienen diferentes cargos, todos ligados con corrupción. Es decir, que eso, en mi opinión, no sirve, no es asidero, es suficiente en medio de toda la manipulación política, porque esto es un caso político, cada vez se demuestra más, para poder esperar que se va a hacer justicia contra Lula. Yo veo, Oliver, más cercano
a eso, es decir, más como una oportunidad, e incluso fue el filón que hallaron los abogados de la defensa para presentar este nuevo pedido de habeas corpus, el hecho de que la propia semana pasada esta misma Corte Suprema de Justicia, este mismo tribunal, absolvió nada menos que al expresidente de Petrobras, Vendini, de apellido Vendini, quien había sido condenado, por actos corruptos, pero fíjate qué interesante, le quitan la condena, lo absuelven, porque su condena se basó en declaraciones pagadas, es decir, en declaraciones formuladas por personas que hablaron a cambio de rebajas en sus condenas, la llamada, exactamente por eso, la llamada delación premiada, pero hay más, cuando la condena se basa en delaciones premiadas, la última palabra la dice el acusado, y este hombre, Vendini, no pudo testimoniar después que los empresarios que lo acusaron a cambio de rebaja de condenación al mismo tiempo, para darte la razón en cuanto a los detalles. Entonces, esto dicen que ha creado pánico entre fiscales de Lavallato, porque dicen que esto, tú sabes que existe la jurisprudencia, que se siente un precedente en los sistemas judiciales, y después hay que seguir, se puede arguir, se puede asumir a partir de ese resultado como una para volverlo a poner en práctica. Sí. Y esto posibilitaría la reapertura de otros muchos casos en Lavallato, y de hecho también, como tú mismo te has sorprendido, debía ser lo que facilite la revisión del caso de Lula. Bueno, el asunto es que Lula lleva ya más de 500 días en prisión, y a pesar de estar en prisión y a pesar de que lo han querido silenciar también, Lula ha seguido participando, opinando, incidiendo en la política de Brasil. Vamos a ver el siguiente material que tiene que ver con eso, y enseguida estamos de regreso con Marina para seguir nuestro análisis. El líder del Partido de los Trabajadores comentó las recientes revelaciones del caso Lavallato, que indican intereses políticos detrás de su detención. Vamos a escuchar. Después de todo lo que está pasando, yo espero que la Suprema Corte se haga justicia en este país. Eso es lo que espero. Yo no espero y no pido ningún favor. Lo único que quiero es que Brasil vuelva a ser un país donde prevalezca el Estado de Derecho democrático y que las personas puedan creer en la justicia. Si hay empresario que robó, que prendan este empresario. No ataquen a la empresa. Porque yo tengo la claridad de que todo lo que está sucediendo en Brasil con Lavallato tiene dedo los americanos. También expresó su preocupación por las políticas conservadoras aplicadas por Jair Bolsonaro. Ellos están destruyendo todo lo que da carácter a una nación, que es el acceso a conocimientos, inversión en universidades y tecnología, sus fronteras, su biodiversidad, el agua, sus riquezas minerales y su pueblo. Lo que mide la calidad de una nación no es el tamaño de su territorio, es la calidad de su pueblo. ¿Y qué está sucediendo en Brasil? Pueblo desempleado, pueblo cobrando menos y consumiendo menos, y el pueblo en las calles. Esto es lo que hay. En la mesa redonda, Estados Unidos en tiempo de Trump. La disputa comercial con China y sus implicaciones en la economía mundial y en el mercado interno estadounidense, las políticas sociales de esta administración, la campaña electoral en marcha y otros temas de interés sobre la realidad estadounidense serán analizados este martes en la mesa redonda. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán este programa en vivo a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas.
veíamos a Lula haciendo un análisis del gobierno de Bolsonaro, una posición bastante crítica con lo que está viviendo Brasil. Yo creo que esto explica de alguna manera ese ensañamiento con Lula. Ya incluso Lula sin la posibilidad de haber ganado las elecciones, porque esa posibilidad se la quitaron. Pero hay un miedo en la derecha brasileña a Lula. Obviamente. Mira, aquí hay dos cosas. No olvidemos que si vemos esto teóricamente como una estrategia contra Brasil, contra América Latina y contra las izquierdas, todo lo que está sucediendo con Lula, que lo estamos viendo también con una medida quizás un poco más mesurada contra Cristina Fernández y contra otros líderes políticos de la región, se inserta en el llamado lawfare, es decir, la judicialización de la política. Se está haciendo política mediante la justicia, se han penetrado los sistemas judiciales. La justicia, entre comillas. Sí, perdón. Sí, tienes razón, dije mal, no es mediante la justicia, es mediante un amañado ejercicio de la justicia, pero lo que está penetrado son los sistemas judiciales, tienes todísima la razón. Y también sabemos, por ejemplo, de la larga historia de Sergio Moro como un fiscal formado en Estados Unidos, es decir, hay quien, y eso lo hemos dicho otras veces, quien hasta ha denunciado vínculos de Moro con el Departamento de Estado, con la CIA. Recordemos que a donde va Moro cuando se destapa la revelaciones de Intercept es a Estados Unidos. Pero esto es un caso político. Mira, lo primero que yo veo ya en un plano más doméstico, más en este caso que nos ocupa, es el hecho de que Sergio Moro, que es el fiscal que lo condenó, es el ministro de Justicia, de que Jair Bolsonaro es presidente en un buen alto porcentaje, gracias a que Lula fue encarcelado, gracias también a esta manipulación, ya que está prisionero. Ahora, yo también siempre he estado convencido de que no se trataba solamente de que Lula no fuera presidente, porque a ver, ya no va a serlo, no al menos en este periodo. Pero sin embargo, sigue encarcelado. Claro, hay intereses políticos de por medio. Yo creo que está en juego, estaría hasta en cuestionamiento la misma presidencia de Bolsonaro. Pero además, efectivamente, el deseo es criminalizar, es sacar del juego al PT, porque satanizando a Lula se sataniza al PT, a los mandatos del Partido de los Trabajadores, y efectivamente seguir manteniendo a la sombra a una figura en un momento en que crece el descontento contra Bolsonaro, y en que hay una encuesta reciente de Voz Populi que arroja el favor con que sigue contando a Lula. Yo hasta diría que un poco reverdecido después del momento electoral en que estaba tan fuerte la campaña en su contra, y por ejemplo Voz Populi le decían en estos días un 50% de los consultados que el mejor presidente que ha tenido Brasil ha sido Lula. No, de hecho, Lula hoy preso es mucho más popular que Bolsonaro. O sea, la popularidad de Bolsonaro ha decaído, en caída, porque la gente medio que va despertando, ¿no? En esta encuesta le dan, que es una encuesta de luego, es un espectro limitado, no sé, pero a Bolsonaro le dan un 11% de simpatía contra un 30% a Lula y un 5%, parece que suponiendo que fuera un presunto nuevamente candidato al expresidente Fernando Enrique Cardoso. Yo creo que todo esto también está demostrando efectivamente la capacidad de Lula de aglutinar, sobre todo en un momento que el descontento en Brasil crece, porque sabemos todas las medidas antipopulares que ha decretado Bolsonaro y todo lo que están mermando y exterminando todos los programas sociales y todas las prácticas en favor de la ciudadanía que se habían puesto en vigor durante los gobiernos del PT. Uno siempre se pregunta, porque casi siempre analizamos lo que pasa en los círculos políticos, ¿no? Quizás de una forma más macro, los fenómenos económicos y políticos, pero siempre es interesante ir a la base, y uno se pregunta cómo ese ciudadano brasileño común está percibiendo esta crisis multifactorial y de muchos rostros que está viviendo Brasil. Porque estamos hablando del tema de Lula, por ejemplo, y bueno, se le está tratando de enjuiciar, pero todo esto que hemos visto, incluso las revelaciones que hay con respecto a los mensajes, te das cuenta que es una crisis judicial, es una crisis política y una crisis moral también, ética y moral, burlándose de la muerte de la ex primera dama. Yo creo que eso es lo que te decía, eso yo creo que es el mejor reflejo de la catadura
moral y de los valores de todos estos personajes, de muchos de estos personajes que están hoy dirigiendo la política brasileña o que la han sostenido desde el sistema judicial, con excepciones, porque también hay que pensar, bueno, hay que tomar en cuenta el Colegio de Abogados, todos los pronunciamientos que ha hecho, incluso el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Méndez, que es el único que ha pedido un nuevo juicio para Lula, que se anule la sentencia. Hay honrosas excepciones, y quizás no sean excepciones, pero obviamente los que tienen el poder son los que están manipulando las cosas. Y hay publica Brasil de Fato ayer o hoy una entrevista a un sociólogo brasileño que hoy dirige un importante centro de estudios en Francia. Y él dice que el gobierno de derecha que más se parece al neofascismo es el de Bolsonaro. Y esto lo digo a colación de la catadura moral. No se puede esperar otra cosa de un ejecutivo que gobierna despreciando a los negros, a las mujeres, que está gobernando por decreto, que impone las cosas, que quiere militarizar, ha militarizado la seguridad. Y ha exaltado la dictadura militar también. Y exalta la dictadura. Es decir, yo creo que son actitudes desgraciadamente consecuentes con quienes detentan el poder, y que también gracias a esas actitudes en el sistema judicial, yo estoy perfectamente convencida, Bolsonaro está en el poder. Es increíble como ya hoy se tiene que hablar de Brasil y cómo se habló de Brasil. Potencia emergente, esos enormes logros sociales, millonarios, porque eran millones de personas que salían de la clase baja para la clase media. Todo eso ha desaparecido, y Brasil hoy es, creo que el punto de referencia de la antipolítica, de la crisis. Desgraciadamente, y con el drama de la Amazonía todavía creo que se ha podido visibilizar más la mala ejecutoria e incluso la incapacidad de este señor para proceder como un jefe de Estado con raciocinio y con altura, porque él está actuando, reitero lo del otro día, como si lo que él tiene a su cargo fuera su feudo, y no es su feudo. Exacto. Yo creo que todo esto se ha ido develando y bueno, pienso, Oliver, que encima de todo la manipulación mediática, la manipulación jurídica y todas esas cosas, la ciudadanía de las bajas clases sociales, que no obstante creyó en Bolsonaro, debe estarse dando cuenta ya de que no es lo que se pensaba. Bueno, Marina, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos con nuestras imágenes del día. No son imágenes agradables. El paso del fortísimo huracán Dorian por Bahamas, por el Caribe, causando destrozos. Con estas imágenes nos vamos. Por favor, nos vemos en una próxima mesa redonda, y también muchas gracias por su atención.